¿Qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y bueno, interesante mensaje el que manda Khamzat Chimaev en sus redes sociales. Good Boy versus Bad Boy. Let's make it happen. Vamos a hacer que suceda. Y el Good Boy es Robert Whittaker y él es, por supuesto, el Bad Boy. Lo pone en sus redes sociales, pone una imagen de ambos, que es la que voy a poner en la miscelánea de este vídeo, y cita de esta forma a un posible combate contra Robert Whittaker, contra Bobby Knuckles, contra The Reaper, ya sabéis, tiene esos dos alias. Pero el caso es que se cita con él para pelear. Y es que algo ha cambiado en la mentalidad de Khamzat Chimaev, porque en un principio habló de entrenar con Robert Whittaker, de prepararse juntos para vencer a los monstruos, en referencia, bueno, al resto de luchadores, de competidores de la división del peso mediano. Esto es así, parecía que este movimiento era para saltarse o para evitar a Robert Whittaker, o eso es lo que nos pareció a muchos en su momento. Vi a multitud de gente que decían que precisamente este movimiento podía hacer que no se enfrentase a Robert Whittaker, se hiciesen hasta cierto punto amistad, se enfrentasen entre ellos y de esta forma, evitasen enfrentarse entre ellos, fuesen a por el resto, y así Khamzat Chimaev dejaría fuera de esa ecuación a posiblemente uno de los luchadores, de los mejores luchadores y más técnicos de la división del peso medio, como es Robert Whittaker. Pero ahora algo ha cambiado y él señala que quiere enfrentarse a Robert Whittaker. Esto lo pone en sus redes sociales, pero ha concedido ciertas entrevistas en las que ha hablado de una serie de luchadores, ha dado su opinión sobre bastantes luchadores, entre ellos a Khan Ramonot, del que dice que es muy buen luchador, Kamaru Usman, del que dice que también es muy buen luchador. No habla también de, por ejemplo, Jorge Masvidal, del que dice que, bueno, que es puro humo. Conor McGregor, el que dice que es un showman. Así se refiere a una lista de luchadores. Habla también de Alex Pereira, diciendo que es un cobarde o que es un huidizo porque huye de un enfrentamiento con él. Pero el caso es que empieza a hacer ruido apuntando hacia el peso medio. Ya lo veníamos comentando, ya lo comenté en varios vídeos. Khamzat Chimaev no se ve capaz de volver a dar el peso welter y no va a hacer ese esfuerzo titánico, ese esfuerzo sobrehumano, así que parece que se va a fijar el objetivo de convertirse en el nuevo campeón del peso medio. Todos sabemos cómo está la casa en el peso medio, todos sabemos que de momento el próximo movimiento por ese cinturón es la revancha automática de Alex Pereira contra Israel Adesanya, pero después se abren grandes preguntas y sobre todo la pregunta importante es quién viene a esta división, quién va a ser el siguiente gran competidor. En este nombre podríamos apuntar a Khamzat Chimaev. Se habló mucho de del posible enfrentamiento entre Alex Pereira y Robert Whittaker. Finalmente, de momento no es el siguiente paso y no sabemos si se llegará a dar. Pero bueno, Khamzat Chimaev sabe que si el siguiente en esa lista es Robert Whittaker, él es a quien debe enfrentar. En esta entrevista, él se ha referido hacia Robert Whittaker, ha dicho que quiere enfrentarse a él, que quiere enfrentarse próximamente a Robert Whittaker. Y no solo que quiere, sino que él cree que UFC también quiere este enfrentamiento y que UFC es el siguiente rival que le va a dar. Él ha dicho que esto es lo que él tiene en mente y lo que cree que UFC tiene en mente. Así que esto empieza a pesar bastante. Lo dice el luchador. Retos. Sabemos que muchos luchadores hoy en día cumplen con el dicho del que no llora, no mama. Y es que esto se está viendo bastante, se está viendo mucho últimamente. Y es que hacen ruido en las redes sociales y acaban recibiendo el combate. Si hacen ruido en las redes sociales, si utilizan ese trash talk, que si son polémicos, acaban recibiendo lo que quieren. Khamzat Chimaev toma nota y empieza a retar a Robert Whittaker a través de redes sociales, y en esa entrevista dice que piensa que va a ser su siguiente rival. Con lo cual se está fijando claramente en el peso medio, abandonaría así la carrera por hacerse con el cinturón del peso welter, algo que todos sabemos que le va a ser bastante mejor, le va a ser bastante mejor al Lobo, al Borz,
y desde luego apunta a Robert Whittaker. Es apuntar alto, sabemos que es el número 2 de la clasificación, ya que Adesanya pasó a ser el número 1 tras caer con el actual campeón, con Alex Pereira, con Poatán. Así que todas las miradas se centran en el medio, en el peso medio. ¿Qué pasará? UFC le concederá este combate contra Robert Whittaker. Robert Whittaker sabemos que se quedó sin rival tras la espantada de Paulo Costa. También sabemos la parte de Paulo Costa, es decir, que nunca llegó a estar firmado este combate, solo era presión por parte de UFC para que firmase. Todos sabemos que Paulo Costa por sí mismo quiere enfrentarse a Nick Diaz, o eso vimos en sus redes sociales. Como siempre, todo se está moviendo mucho en las redes sociales de los luchadores, por eso os recomiendo que las sigáis habitualmente, porque muchas de las noticias y muchos de los rumores que surgen vienen precisamente de los propios de los luchadores y de sus redes sociales, como en este caso. Todo empieza en redes sociales de Khamzat Chimaev y en entrevistas que ha concedido a ciertas cadenas, a ciertos medios de comunicación, y todo hace pensar que no va a volver a mirar al peso welter, se va a centrar en el peso medio y que su rival, al que tiene ahora mismo en mira, es a Bobby Knuckles, es a Robert Whittaker. Pero bueno, de momento solo son palabras de Khamzat Chimaev. Queda ver si Robert Whittaker se acaba pronunciando a favor o en contra de esto, y por supuesto si UFC está dispuesta a firmar este combate. Pero sería un combate bastante bueno, sería una oportunidad de oro para ambos luchadores, porque está claro que el que ganase el combate tenía el billete, tenía ese title shot para el peso medio, y queda ver también quién será el campeón después de esa revancha entre Pereira y entre Israel Adesanya. Estas son las noticias que nos van llegando. Y vuestro turno, dejadme en los comentarios cómo veis este posible enfrentamiento. ¿Os gustaría ver enfrentarse a Robert Whittaker contra el Board, contra Khamzat Chimaev? ¿Cómo lo veis? Dejádmelo en todos los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, darle a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. Saludos.